El zumbido de las lámparas fluorescentes llenó la cafetería de la base con una monotonía que parecía marcar el tiempo más que el reloj digital en la pared. Un vaso de cartón raspó la encimera. El sonido fue tan nítido que pareció detener una conversación lejana. Una voz nueva, cortante y orgullosa irrumpió en aquel murmullo como una orden no pedida. El capitán Herrera, la camisa impecable y las botas recién lustradas, se plantó frente a una mesa donde un hombre, de pelo cano, frotaba con paciencia una vieja cafetera de aluminio. El metal chirriaba bajo la franela, liberando un olor a metal caliente y aceite viejo que recordó a algunos el sabor del desayuno en patrullas de invierno. En la solapa del veterano brillaba apenas una cinta descolorida, cosida con las manos, casi invisible entre la ropa gastada. Un termómetro pegado en la pared marcaba una temperatura que nadie miraba. Su cifra fría contrastaba con la tensión caliente de la escena. El capitán alzó la voz, afilada. «¿Todavía con eso? Tenemos máquinas automáticas, señor. Esto no es un museo». El veterano siguió frotando, con movimientos que habían aprendido en otra vida, y respondió con la voz rasgada propia de quien ha hablado menos y escuchado más. A veces, las máquinas olvidan cómo saber hacer las cosas con calma. Un técnico joven, Javier, apoyado en una esquina con un cable enrollado en la mano, observó la escena con la cara encendida de quien percibe una injusticia y no sabe todavía cómo nombrarla. Un ligero roce de la manga del capitán sobre la cinta fue suficiente para que el aire en la cafetería se volviera denso. El sonido del metal, el olor a café recién preparado, el tacto áspero de la franela y el silencio pendiente de todos crearon una pequeña fisura que dejó pasar un rumor de otra guerra. Lo que parecía un gesto sin importancia iba a desencadenar algo que nadie esperaba. El capitán no ocultó su desprecio. «Esto distrae, señor. Guarde sus recuerdos en casa». La frase golpeó con la liviandad de quien cree que las reglas son su bastón. El veterano, Manuel Ortega, levantó la vista y calibró cada palabra como si midiera la distancia de un salto viejo. «No distrae a quien necesita el café que hace falta para aguantar el turno», dijo. Un murmullo corto recorrió la cafetería. Marta, la compañera de limpieza, dejó el cubo a un lado y añadió con voz baja pero firme. «Ese café tiene nombre. Manuel lo hace para el turno de noche desde hace años». El capitán exhaló con impaciencia y replicó. «No es cuestión de cariño, es de protocolo. Esto puede confundir a la gente». El joven técnico, Javier, tragó saliva y dijo. «Capitán, si quiere me encargo de la máquina, pero no es necesario quitarle algo tan suyo». El capitán miró a Javier con condescendencia y respondió. «Apreciamos la iniciativa, pero hay normas». Sargento Gómez, que pasaba junto a la puerta, se detuvo y observó con un ceño que mezclaba disciplina y cansancio. «Hay que mantener la uniformidad», intervino el sargento. Manuel dejó la franela, se acomodó la cinta con dedos que mostraban cortes viejos y dijo, «La uniformidad no sustituye la memoria». El capitán, ya exaltado, tocó la cinta con el pulgar de manera brusca, como si quisiera comprobar que no fuera real. Fue ese toque, más que la palabra, el que desencadenó la imagen. El metal crujiente de un helicóptero, el olor a tierra removida por neumáticos, la lluvia golpeando tendidos oxidados y la sensación de que el mundo entero podía reducirse a un sonido de llamada. Javier apretó el cable con fuerza, notó el sabor metálico en la boca y supo, con claridad repentina, que no sería espectador. La humillación quedó suspendida en la cafetería como un vapor pesado. El capitán se permitió una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No confundamos nostalgia con servicio», dijo, y varias voces murmuraron acuerdos tímidos. Marta cruzó los brazos, con el borde de sus uñas marcando surcos en la piel. El veterano no respondió con ira. Su calma era una pared temporal que contenía lo que había sido acumulado por décadas. «Mi servicio no pide permiso para existir», murmuró Manuel. El sargento miró al capitán, buscando si aquello era realmente necesario,
pero la cadena de mando suele pedir que los gestos se repitan hasta que la gente crea que es la norma. Javier, por dentro, sentía que esa norma se quebraba en ese mismo instante. Había oído historias, leído nombres en informes, pero una cinta cosida y un modo de preparar café ahora lo sacudían. La escena, pequeña en apariencia, mostraba un poder que se ejercía sobre lo insignificante, y allí donde se pisa lo pequeño, se está pisando la dignidad. En la memoria de Manuel, una luz distinta abrió un cuadro. No era una rememoración lineal, era un chispazo sensorial que llenó de olores, sonidos y tactos la cafetería en fracciones. Hábitat de barro y lluvia, sabor a polvo mezclado con una lata de café instantáneo, luz de bengalas que arrojaba sombras cortas sobre rostros jóvenes y sucios. Tenía 22 años la primera vez que sostuvo una cafetera como se sostiene un juramento. La voz de su capitán en aquel entonces, clara y simple, le había dicho que un café caliente en el momento justo podía mantener a un equipo alerta el tiempo suficiente para salvar una vida. Manuel recordaba el peso del cráneo de un compañero apoyado en su pierna, el pulso que se iba y volvía como una campana débil, y el olor a cobre de las manos que cerraban el vendaje. Recordó una noche en la que la cafetera era todo lo que tenían para dar calor a un refugio improvisado, cuando la lluvia no dejaba de caer y el motor de la radio solo devolvía estática. La cinta cosida a su solapa fue un recorte de una bandera, convertida en recuerdo después de una evacuación donde no hubo placas ni ceremonias. Ese instante personal, Manuel había decidido que prestaría su tiempo a quienes quedaran a su cargo, que la rutina del café era un modo de cuidar. La memoria no era un mapa de fechas, era una suma de gestos que habían salvado cuerpos y, a veces, esperanzas. Esa historia se pegó a su piel como una segunda costura. Cuando volvió al presente, el sonido de la franela contra la cafetera parecía el mismo que el de las bengalas en la noche, y la cinta, ahora rosada, le recordó que lo pequeño puede ser todo lo que queda de una vida de servicio. En la cafetería, la tensión escaló y se transformó en decisión. Javier se apartó de la pared buscando en su teléfono los archivos que tanto estudiaba en ratos de ocio. Sabía que en el archivo digital de la base había registros antiguos. Llamó a su compañera de la sección de logística, Ana, sin alzar la voz. «Ana, ¿puedes buscar el informe de la unidad 5 del 92?» preguntó en voz baja. Ana contestó con un susurro que en su tono había solidaridad. «Lo tengo, espere un momento». El capitán continuó con su reproche, pero sus palabras empezaron a resonar más débiles contra la comprobación que Javier sacó de la pantalla. «Aquí», dijo Javier, mostrando el teléfono, «aparece una mención de una evacuación con 2 heridos y reconocimiento de mención por servicio». El capitán frunció el ceño y replicó, «Eso no prueba nada sobre una cinta». Marta se acercó y tocó la mano de Manuel, un gesto de complicidad que dijo más que las palabras. El sargento, dubitativo, pidió calma y sugirió que se consultara el archivo central. «No vamos a decidir ahora», dijo con voz ronca. Javier pulsó para compartir el archivo y lo mandó al correo del coronel de turno. «Lo envío al coronel Vargas», dijo, y la decisión de un joven técnico desencadenó un proceso que empezaba a salir de la cafetería y a tocar despachos. El tacto del teléfono en la palma de Javier, el brillo del ícono de mensaje enviado, el zumbido de la notificación que nadie pidió, todo se volvió un pequeño conjunto de acciones que empujaban la verdad hacia la luz. En la mismísima cafetería, el acto de buscar y enviar datos fue lo que convirtió una afrenta en un problema institucional. El capitán se quedó en silencio por un instante, como alguien que ve la sombra de su conducta alargarse. Javier, por su parte, sintió que su pulso latía con una mezcla de miedo y alivio. Momento de tensión número 1. En la sala de reuniones, cuando el correo del archivo llegó al escritorio del coronel Vargas, el capitán Herrera tuvo que justificar su comportamiento ante una mesa que ya no era solo aquella cafetería. La presencia de documentos oficiales que mencionaban a Manuel como parte de una operación de rescate dejó al capitán con la voz hueca. La sala olía a café frío y a papel quemado por la siena.
la década, y la luz de la ventana recortaba siluetas. El coronel miró la cinta con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Por qué no se mencionó antes?», preguntó con la calma de quien pide explicaciones al sistema. Herrera intentó explicar que había actuado por disciplina administrativa, que lo que importaba era la imagen de la unidad, pero su argumento sonó vacío frente a los papeles que acreditaban un acto de valentía. La tensión se mantuvo larga, cada palabra pesada y medida, y la idea de que la humillación había sido pública comenzó a desmoronarse. El capitán fue llamado a explicar, y en la misma cafetería la calma se empezó a resquebrajar con la llegada de una figura mayor que todos. La general Ramírez, de porte imponente y voz grave, cruzó la puerta como si cortara la tensión con una sola pisada. La general tenía una carpeta con notas y una mirada que parecía leer no solo historias, sino el alma de las pequeñas instituciones. «Dicen que aquí se trató a un veterano con falta de respeto», dijo sin rodeos. El capitán intentó defender su postura. General solo buscaba la uniformidad y la disciplina. La general alzó la mano y pidió que mostraran los archivos. Javier, con la mano temblando, le acercó el teléfono. La general leyó en silencio y su rostro no cambió de inmediato. Luego asintió con lentitud y dijo: «Esto no es un asunto personal, es una omisión institucional». Marta intervino con voz trémula y contó cómo Manuel había preparado café para guardias nocturnas, para enfermos, para técnicos que trabajaban en emergencias. El coronel Vargas añadió datos documentados. El capitán se quedó sin respuesta concreta. La general miró a Manuel y preguntó con suavidad que contrastó con su porte: «¿Quiere decir algo, Manuel?». Manuel dobló las manos sobre la mesa y habló con una formalidad que sorprendió por su sencillez. «No busco honores, solo que se respete lo que cada uno lleva encima». La general dijo entonces algo que acalló murmullos. «La historia no se puede borrar con un gesto intimidatorio. Veremos cómo corregirlo». El rostro del capitán perdió color ante la inminencia de consecuencias que vinieran de la trigonometría del mando. Este momento de tensión fue largo. La general ordenó una revisión oficial, pidió testimonios y convocó a una reunión extraordinaria. Las palabras fluyeron densas, la cafetería se llenó de papeles y voces que trataban de poner en orden lo que la humillación había desordenado. La escena mostró que la autoridad suprema puede tanto castigar como reparar, y ahora la reparación aparecía como la única alternativa creíble. Javier sintió alivio, pero también la sensación de que algo mayor comenzaba a rodar y que su acto, aunque pequeño, había puesto en marcha un engranaje difícil de detener. Momento de tensión número 2. Cuando la noticia de la revisión llegó a la base mayor, apareció un nuevo actor. La prensa local fue informada discretamente y algunos nombres de veteranos que nunca habían sido públicos empezaron a circular. Despachos. La imagen de Manuel se volvió un asunto de identidad para la base. En una audiencia improvisada, el capitán Herrera tuvo que escuchar la lectura de un informe que documentaba que, en una operación 20 años atrás, Manuel había improvisado una extracción que salvó a 3 civiles. La sala olía a tinta fresca y a tensión. El capitán buscó una explicación legal, un tecnicismo que le devolviera la razón, pero la evidencia dejaba poco margen. La posibilidad de sanciones administrativas se acercaba, y con ello el desmoronamiento de una autoridad ejercida sin contemplaciones. El silencio que siguió fue una pausa extensa, donde la dignidad de un hombre se ponía frente a la imagen de un oficial. La resolución llegó con una mezcla de formalidad y ternura. La general Ramírez convocó un acto sencillo en la cafetería, con pocas sillas, pero muchas miradas. Le pidió al capitán que pidiera disculpas en público. El capitán lo hizo, con palabras medidas, pero su disculpa sonó más a cumplimiento que a comprensión. La general, entonces, pidió a Manuel que se acercara. En voz alta, leyó extractos del informe donde se detallaba la misión en la que Manuel había actuado, recitando nombres, fechas y anécdotas que devolvían sentido al lazo descolorido en su solapa.
Por su dedicación y por una acción que fue esencial para salvar vidas, se propone entregar un reconocimiento institucional, declaró la general. La frase fue como un golpe de luz. La cafetería, antes pequeña y chica, se transformó en escenario de reparación pública. El capitán escuchó y su rostro mostró una mezcla de vergüenza y alivio. La plaza pública de la cafetería presenció el gesto, la mano de la general extendida para entregar un certificado y la de Manuel, que lo aceptó con la serenidad de quien no pedía tributo sino verdad. Marta aplaudió con discreción, el sargento Gómez asintió y hasta algunos rostros de la logística se mostraron conmovidos. Javier sintió que la cadena de pequeños gestos había colapsado la distancia entre quienes mandan y quienes cuidan. Momento de tensión número 3. La palabra reconciliación se afirmó cuando el capitán, en voz baja pero clara, confesó que su intención nunca había sido humillar sino imponer orden, aunque reconoció que su gesto había sido injusto. La sala quedó en silencio, el café olía a brasas apagadas y la luz del mediodía penetraba con calma. La general, con una mirada firme, pidió que se revisaran los protocolos para que actos de servicio no quedaran invisibles. Ordenó implementaciones, registro de veteranos y un pequeño reconocimiento anual presentado por la base. La tensión se disolvió lentamente en una sensación de justicia todavía incompleta, pero poderosa. La resolución se cerró con un gesto sencillo. Manuel ofreció su mano al capitán. No fue un intento de venganza, ni una imposición de dignidad, fue un ofrecimiento de humanidad. No es por usted, dijo Manuel, es por los que vienen y por los que estuvieron. El capitán la tomó, con torpeza y sinceridad, y el sonido de las palmas fue un alivio compartido. La general sonrió apenas y pidió que la cafetería fuera el lugar donde se recordara que el cuidado cotidiano también es servicio. El gesto simbólico de compartir una taza de café, preparado como Manuel lo hacía, fue lo que selló la lección. CTA para comentarios. Hoy has visto una escena que mezcla respeto y memoria. Es probable que al terminar sientas rabia, ternura o incluso confusión ante el gesto inicial. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Javier, el joven técnico que decidió buscar archivos? Cuéntalo con una frase o una palabra empezando por yo haría o yo sentiría, para que otros puedan leerlo fácilmente. Cada comentario ayuda a entender distintas maneras de proteger la dignidad en espacios formales. Tus palabras pueden inspirar futuros relatos y abrir conversaciones que la estructura institucional a veces no permite. Si conoces historias parecidas, compártelas con respeto, porque las experiencias personales enriquecen la comunidad. Cuando hayas dejado tu opinión, vuelve a la narración, porque aún quedan consecuencias y un epílogo que muestra qué cambió realmente. Un mes después, la cafetería ya no fue exactamente la misma. Se colocó un pequeño cuadro junto a la máquina con el nombre de Manuel y una breve placa que decía algo así como: «Aquí se honra el servicio pequeño que salva vidas». Marta seguía limpiando con movimientos lentos y medidos, pero ahora había más gente que dejaba palabras en una libreta. Javier recibió un reconocimiento por su iniciativa y fue felicitado en frente de su equipo, lo que le dio una confianza nueva. El capitán Herrera fue llamado a un curso de liderazgo que abordaba, entre otras cosas, la empatía en el mando. Se estableció un registro para veteranos que realizaban servicios informales dentro de la base, una lista que la logística mantendría actualizada. La general visitó la cafetería una mañana para beber el café que Manuel servía y comentó en voz alta lo valioso que era escuchar a los que conocen la memoria cotidiana. 3 meses después, la administración de la base implementó cambios en los protocolos. Se creó un pequeño comité para revisar historias no reconocidas, integrado por oficiales, personal civil y veteranos jubilados. El coronel Vargas lideró la iniciativa y nombró a Ana coordinadora, lo que permitió que la logística actuara con más sensibilidad. Aparecieron testimonios que vincularon a otros veteranos con actos de servicio que no estaban documentados por la burocracia. Se celebró una ceremonia íntima donde algunos nombres olvidados fueron leídos y se entregaron reconocimientos que no tenían pompa, sino significado. La cafetería se convirtió en un lugar de encuentro para quien quisiera dejar una nota o una taza con una historia.
6 meses después, un pequeño memorial fue instalado cerca de la entrada principal, no para exhibir medallas en vitrinas, sino para recordar que el respeto cotidiano construye la cultura de una institución. El monumento tenía una placa con varias cintas cosidas como la de Manuel y una línea que decía que la memoria se mantiene viva con actos de cuidado. El capitán Herrera participó activamente en proyectos de formación, llevando su experiencia como lección aprendida. Javier fue promovido a una posición donde podía manejar archivos con más autonomía. Manuel siguió preparando café, pero ahora con una taza que le habían regalado, y aceptaba los agradecimientos con la misma calma de siempre. La base registró cambios palpables, menos quejas sobre gestos personales y más énfasis en reconocer servicios no oficiales. Se iniciaron charlas con la comunidad local sobre cómo honrar a quienes sirvieron sin expectativas de gloria. La historia de una cinta cosida y de una cafetera vieja circuló como ejemplo en otros destacamentos cercanos, y se empezaron a recopilar relatos similares para preservar una memoria más amplia. Al final, la lección quedó clara. Una acción pequeña, un gesto de respeto o la decisión de no permanecer en silencio puede transformar dinámicas que parecían inamovibles. No todas las soluciones llegaron con rótulos oficiales, pero la suma de decisiones cotidianas construyó un cambio institucional notable. La cafetería siguió siendo un lugar de paso, ahora con menos silencio cómplice y más conversaciones abiertas. Si esta historia te ha tocado, comparte en los comentarios algo que aprendiste de ella y suscríbete para conocer otras vidas que enseñan sobre humildad, valentía y las formas discretas en que se ejerce la verdadera honra.